Bienvenidos, amados hermanos. Qué bendición poder verles a los que están conectándose ya. De verdad, veo yo que ya estamos con más de 150 conectados aquí vía Zoom, más los que se están conectando por Facebook. Así que les saludamos, les enviamos un fuerte abrazo a todos los que se están conectando y nos están acompañando a esta conferencia de ciencias bíblicas. Veo yo que ya hay muchos que han escrito de dónde se están conectando. No los voy a mencionar a todos porque si no me meto en problemas por mencionar a algunos y dejar de mencionar a otros, pero son de muchos lugares. Em, Así que les damos esa cordial bienvenida. Sé que va a ser de mucha bendición. Y recordarles que hoy estamos con más de 12 sociedades bíblicas, tanto de Centro, Norte y Suramérica. Así que damos gracias a nuestro Dios porque sabemos de que podemos hacer, por medio de estas plataformas, podemos alcanzar a más personas y podemos llevar la palabra de su reino a todo lugar, a toda nación. Así que hoy más de doce países unidos por estas plataformas. Y como ya sabrán todos, ¿verdad? Pero para los nuevos que se están uniendo, agradecemos ahí porque ustedes que ya han estado invitando a nuevos hermanos, así que recuerden que nuestra misión siempre va a ser difundir la palabra de Dios. Esa es nuestra misión y lo hacemos a través de nuestros proyectos misioneros, como son las traducciones y también como hoy que vamos a tener un taller de ciencias bíblicas. Así que damos gracias a Dios porque nos permite seguir haciendo la misión en todo momento. Hoy, definitivamente, vamos a seguir en esa misma vía. Así que yo los animo a que enciendan sus cámaras a los que puedan, ¿verdad? Porque yo creo que eso va a hacer que podamos nosotros interactuar de mejor forma. Nos gusta verles y saber de que hay alguien ahí atrás de las cámaras, saber de que podemos estar como en comunión, ¿verdad? Y también para el que ya yo voy a presentar más adelante al profesor que nos va a estar dando la enseñanza hoy, pero eso incluso hace más ameno ahí para poder interactuar y saber que estamos ahí pendientes, ¿verdad? Y más de 200 ya, en menos de 2 minutos que estamos hablando acá, ya hay más de 200 en este Zoom, así que les bendecimos, agradecemos su asistencia y yo antes de dar inicio, quiero agradecer a nuestro Dios, ¿verdad? Para que sea Él el que nos hable en esta noche. Así que voy a invitarles a que juntos nos pongamos en oración y dediquemos este tiempo a Dios. Padre, que estás en el cielo, hoy venimos dándote gracias, mi buen Dios, porque sabemos de que tus misericordias son nuevas cada mañana y hoy es un día, Señor, especial en el que tú nos diste la vida, nos diste, Señor, nuevo aliento, Señor, y estamos culminando ya esta tarde, esta noche en algunos países en los que estamos conectados, Padre. Gracias te damos, Señor, porque sabemos que tu palabra sigue expandiéndose, que tu reino sigue expandiéndose, Señor, y hoy no es la excepción. Hoy sabemos de que podemos estar aquí aprendiendo, adquiriendo, como dice tu palabra, estamos adquiriendo sabiduría. Así que hoy pedimos, Señor, que amplíes nuestro corazón, amplíes nuestra mente para recibir el mensaje que tú tienes preparado para nosotros en esta noche, para que podamos aprender de este taller. Padre, utiliza a nuestro hermano Luis, que es el que va a estar en la enseñanza hoy, Padre, para que tú lo uses y para que nosotros podamos recibir tu palabra. Gracias te damos, Señor. Amén y amén. Antes de iniciar, yo solo quiero dar unas instrucciones y recordarles algunas cosas. Muchos ya nos escribieron ahí de dónde nos están sintonizando, pero recuerden colocar en el chat, colocar su nombre, su apellido y colocar de qué país nos están sintonizando, porque al final vamos a dar un recurso bíblico para que usted pueda acercarse a su sociedad bíblica local y pueda ser uno de los beneficiados. Al final vamos a anunciar quiénes son esos beneficiados, pero recuerde escribir ahí su nombre y de dónde nos sintoniza. También yo tengo acá
usted me va a encontrar como Preguntas Josué, para que en medio de del taller, si tiene alguna pregunta, usted pueda escribirla y entonces así nosotros poderlas realizar al final de la conferencia. Así que hagan sus preguntas, por favor. Y antes de dar inicio a la conferencia, hoy queremos mostrar un video de interacción bíblica para que podamos seguir compartiendo la palabra. Así que voy a pedir a mis compañeros que podamos colocar el video acá. Tips para leer la Biblia. Investiga a quién se dirige este pasaje, algunas veces está en el mismo texto, también hay Biblias que tienen introducciones a cada libro. Nabucodonosor se llevó cautivos a Babilonia a los ancianos, sacerdotes y profetas que estaban en Jerusalén, lo mismo que a todo el pueblo. Jeremías 29:1, Reina Valera contemporánea. ¿A quiénes se dirige? A los cautivos que habían sido llevados como prisioneros a Babilonia. Gracias, Eduardo. Y bueno, recuerda también que este es un tip para que sigamos leyendo y que en nuestras versiones Reina Valera 60 de Dios habla hoy puede encontrarla en cada una de nuestras sociedades bíblicas local. Y también quiero recordarles nuevamente que puedan tener sus micrófonos en silencio. Es nada más una recomendación ahí para que podamos escuchar y todos podamos em, pues a prestar atención y si tienen preguntas, escriban al chat ahí que dice preguntas. Así que sin más, quiero darle la bienvenida al profesor Luis Garavito, quien tiene hoy a su cargo el poder compartirnos el tema de hoy, que creo que va a ser muy interesante. Así que Luis, bienvenido. Creo que vamos a estar en esta próxima hora atentos porque es un tema muy, muy lindo. Así que bienvenido, Luis. Dios te bendiga. Luis, creo que ahí Ok, está. Tu teléfono acaba de gracias. No podía abrir el micrófono. Estamos listos, hermanos. Bendiciones. Qué bueno encontrarnos nuevamente en este espacio para que juntos sigamos aprendiendo de tantas cosas que la escritura y alrededor de la escritura hay tesoros inagotables para nuestra vida. Vamos a pasar toda nuestra vida aprendiendo y siempre vamos a encontrar tantas cosas para poderlas hacer. Estos webinars iniciaron como a mediados del 2020, si recuerdo bien. Ya vamos a ajustar, ¿qué? 3 años de estar en estos webinars de manera ininterrumpida. Es una cosa extraordinaria. Yo les animo a los hermanos que recién están integrándose a este grupo de estudio de los viernes, que puedan, ¿cómo se dice? Como excavar ahí digitalmente en las redes sociales de las sociedades bíblicas, donde se encuentran todos los videos de las conferencias, ahí quedan con un material riquísimo. Yo personalmente no he podido estar en todos los webinars cuando se transmiten en vivo, y luego voy a escucharlos en otro tiempo porque quedan ahí en las redes sociales, así que es un tesoro muy valioso de conocimiento y de reflexión que nos ayuda. Por eso el tema de la oportunidad que se puedan hacer preguntas, de que se puedan hacer comentarios, porque eso también nos ayuda a hacer comunidad, nos ayuda a crecer. Nosotros que hemos tenido el gusto y el privilegio de ser expositores, obviamente no lo sabemos todo. Tal vez solamente hemos leído los libros diferentes, hemos tenido dudas diferentes, pero cuando nos juntamos y pensamos y nos atrevemos a preguntar, nos atrevemos a consultar y nos atrevemos a preguntarnos a nosotros mismos, entonces crecemos y aprendemos de una manera muy, muy bonita. Yo voy a compartir aquí mi pantalla. Alcancé a leer en uno de los mensajes que estaban escribiendo en el chat, que alguien estaba pidiendo
la presentación. Entonces, al finalizar la exposición de esta tarde, vamos a compartir el material, la presentación que casi siempre usamos como una guía para la exposición. Hoy vamos a estar platicando acerca de los nombres simbólicos en la Biblia. Y hay que decir que cada uno de estos temas son temas muy, muy grandes, muy, muy amplios, y que es pues prácticamente imposible el que se puedan abarcar todos los aspectos de cada tema en estos 45 minutos, una hora que se llevan estas exposiciones. Quedan muchas cosas que se deben seguir pensando, y entonces nosotros los expositores básicamente dirigimos la atención a algunos aspectos que consideramos que vale la pena en esa ocasión tocar, abordar. Este es un tema obviamente de ese tipo, pero antes de entrar en el detalle de los nombres de la Biblia, yo quiero hacerles algunas preguntas. Son 3 preguntas aquí a los hermanos que están aquí en la sala, y a los que están siguiendo en las redes sociales esta transmisión en vivo, y los que van a ver posteriormente la transmisión. ¿Por qué se llama usted así como se llama? ¿Por qué nos llamamos como nos llamamos? Porque yo me llamo Luis, y a esta altura de mi vida yo ya sé por qué me llamo como me llamo. Mi nombre completo, en Guatemala se acostumbran 2 nombres. Luis Rogelio es mi segundo nombre. Yo ya sé por qué me llamo así. Era exactamente el nombre de mi papá. Entonces, ya sé por qué me llamo. Y la otra pregunta es, ¿conocemos el significado de nuestros nombres? ¿Qué significa? Bueno, hoy tenemos ciertas facilidades para investigar el significado de nuestros nombres. Los nombres que tenemos, nombres de pila, o los nombres que aparecen ahí en nuestros documentos oficiales. Y ahora los que somos padres, ¿basados en qué criterios le pusimos los nombres a nuestros hijos? Estamos hablando de nombres ahora, vamos a hablar principalmente de nombres de personas, podríamos hablar de nombres de lugares, algo del tema se va a dirigir por ahí un poquito, pero principalmente se va a orientar hacia el nombre de personas, y nosotros somos personas. Entonces, ¿qué hay detrás de nuestro nombre? ¿Qué hay en relación a eso? Ahora, yo quiero hacer un recorrido rápidamente por algunas de las principales culturas precolombinas en América. Y por ejemplo, los inuits que están hacia el norte de América, en el norte de Canadá y Alaska principalmente, es interesante los significados de los nombres. Seguramente yo no voy a pronunciarlos muy bien, estos nombres, pero está, por ejemplo, Aná, que significa mujer sabia, Akinitzibuk, que es el eco, el eco, Akná, esos son nombres de mujeres, Akná, que se refiere a una diosa inuit, que es la diosa de la fertilidad. Muchas culturas tienen diosas de la fertilidad, diosas que ayudan a las mujeres durante los procesos del parto, de la sexualidad, de la libido y cosas como esas, ¿no? Entonces, Akná era la diosa de los inuit. Alasie, que significa honesta o noble. Atiktalik, que es madre oso polar. Y aquí hay unos detalles que quiero que vayan poniendo atención. Atiktalik, que es madre oso polar. Agajuk, y así, ¿verdad? Hermana mayor de la niña, refugio del hielo, otro nombre, gracia, bondad. Takik, que es luna, ¿verdad? En muchas culturas hay nombres que se refieren al sol, a la luna. Aninik, que es aliento, como la respiración. Y con Jabiak, que es mariposa. También en muchas culturas hay nombres que se refieren a mariposa. Y los nombres de los hombres también son muy, muy interesantes. Por ejemplo, Akuktuk, Akakuktuk, que es cazador de peces, ¿verdad? Amakhuac, que es el fuerte, Hanka, que es Hanta, que es cazador, y Galuk, que es el dios inuit de la luna, ¿verdad? Aparte es Taki, que es luna, y este es el dios de la luna, Inik, que es hijo, y así, el camino recto, flecha, niño. Este es algo bien interesante, ¿no? De la cultura inuit.
Muktuk, ¿verdad? Grasa de ballena. Ahora, si a nosotros nos quieren poner el nombre como de Nuktuk, grasa de ballena, tal vez no sería algo muy lindo, ¿no? Grasa de ballena. Pero hay que tener en mente lo que significa o significó en aquel tiempo todavía, ¿no? En lugares muy rurales, pero lo que significó en tiempos antes de que llegara la electricidad, que llegaran pues las vías de comunicación, los aviones y cosas como esas. ¿Qué significaba la grasa de ballena en esa cultura? Entonces se lo ponían a sus hijos, ¿no? Muktuk, es grasa de ballena. Vamos a ver en otras culturas lo que las culturas valoraban y de esa manera le colocaban los nombres a sus hijos, a su prole. Naanuk, que es el dios inuit de los osos polares, tenemos un nombre que significa madre osa polar, y este es el dios de los osos polares. El Nutaikok, que es el dios inuit de los iceberg, de esas construcciones de hielo, ¿no? Formaciones de hielo. Esos son algunos nombres inuit. Más hacia el sur, en la cultura azteca, bueno, son muchos nombres, muchísimos nombres, y hay muchas combinaciones, la forma en que los aztecas les ponían sus nombres a sus hijos. Algunos historiadores creen que, por ejemplo, si nacía un niño, lo llevaban con el chamán, digamos, para que echara suertes, y que además tenía mucho que ver el mes y el día del mes en el que había nacido la criatura, si era hombre o mujer, las circunstancias y esas cosas, y en base a eso ponían el nombre. Estos son los nombres de los días del mes, y los aztecas tenían 13 meses, entonces era una combinación. Por ejemplo, si nacía en el mes 1, habían 20 nombres, entonces habían 20 posibles conjugaciones, y si nacía en el mes 2 y así. Muchos nombres posibles, más las circunstancias que podían llevar. Los nombres eran, por ejemplo, cocodrilo, viento, casa, lagartija, serpiente, muerte, venado, conejo, agua, perro, mono, hierba torcida, carrizo, jaguar, águila y así, ¿verdad? Muchos nombres, se repite el tema de flor, se repite ya en las conjugaciones, se repite referencia a animales y a cosas de la naturaleza, como el viento y los animales de la fauna que tenían ahí. Eso es en relación a los nombres aztecas. Los nombres náhuatl, eso se da en México, y una gran influencia en Centroamérica también, de los nombres náhuatl. Por ejemplo, esos son nombres femeninos, los de la izquierda. Nochipa, que es siempre o eterna. Ameyali, que es el manantial, y así. Aurora, bonita, noche, arena, trueno, luna, nube, águila, valiente. Y luego entre los hombres, ¿verdad? Ya nombres combinados: el que anima el espíritu, muñeca de jade. Esto no es algo que transgrede el género, sino es como una figura de jade, podría ser. El tema de muñeca es una palabra más, ¿cómo se dice? Como reciente para nosotros, ¿no? Pero es como una figura de jade, eso sería. Recordemos que el jade era esa piedra preciosa, muy valiosa y muy frecuente, muy, pues no tan exactamente común, pero sí usual entre esas culturas azteca, náhuatl, maya. El tema del jade, ¿no? Adornaban, se han encontrado las tumbas de los reyes, de los príncipes, de las clases altas, y están todas adornadas con jade, y bueno, algunas máscaras y esas cosas. Flor de obsidiana, que es algo muy, muy especial, ¿verdad? El flechador del cielo, la flechadora de las estrellas, luz del amanecer y así. Coyote, me causa mucha gracia, el coyote en ayuno, ¿no? Alguna característica en particular. El tema de máscara de agua. Luego, nombres mayas, que también, digamos, en esas grandes culturas, sobre todo aquí en la parte sur de México, Guatemala, algo de Honduras, los nombres mayas, ¿no? Como lluvia de estrella, noche, nueva espiga de maíz. Ahora aquí ya no se habla de la grasa de ballena, sino que ahora se habla del maíz. Entre los aztecas también y los náhuatl aparece el maíz en muchos nombres también.
ahora aparece aquí el maíz, aquí no aparece la ballena, ni los osos polares, ni el hielo. Golondrinas, gotita de luna, estrella, al amanecer, lucero de la mañana, y así, ¿verdad? El jaguar, y algo que tiene que ver con el asunto de la fauna, también de las culturas. El venado, el puma y cosas como esas. Y por último, en este recorrido así muy, muy rápido, más hacia el sur, en el imperio inca, en el quechua, hacia Suramérica, los nombres también que fueron muy, muy usuales y con el significado indígena, es decir, el nombre indígena con lo que significaría o a lo que se refieren los nombres, ¿no? El amanecer, afortunada, feliz, luz de luna o la luna, flor de la luna, luz, luz perpetua, lucero, elegida, paloma, ¿verdad? Erguido, cobrizo, veloz, indomable, azul como el río, el que cambia el rumbo de la tierra, es, digamos, alguien muy, muy fuerte, muy poderoso, el pájaro de las montañas, el chachapuma, el león humano, el halcón del sol, la luciérnaga, el viento frío, y así. El tema de los nombres de estas culturas. Ahora, ¿qué características en común vemos en la elección, digamos, o a lo que se refieren estos nombres o la decisión, la colocación de los nombres en estas culturas? Bueno, inicialmente aquí no en orden de jerarquías, pero inicialmente podríamos decir que tienen que ver cosas con nombres de la religión, sus deidades, sus festividades, algunas cosas litúrgicas, ¿verdad? Les ponían sus nombres a su niña o a su niño, ¿no? Lo que tenía que ver con asuntos de religión. Pero también muy, muy fuerte, creo que este es probablemente lo más común, los nombres tenían que ver, tenían una fuerte vinculación con la fauna y la flora del entorno donde estaba donde se desarrolló la cultura. Por ejemplo, empezamos en los Inuit, en Alaska, y ahí mencionan grasa de ballena, el hielo, los osos polares. Hay otros nombres que se refieren a las focas, a los pingüinos, a las águilas, de la fauna de aquel contexto. Bajamos más al sur. Yo hice un salto, ya no pasé más hacia el sur de Canadá y Estados Unidos, donde están las culturas indígenas también, que hablan, por ejemplo, de los lobos, hablan del bisonte, de los caballos y cosas como esas, pero más hacia México y la cultura azteca, el náhuatl, ese idioma, esa cultura y los nombres de una gran influencia incluso en el territorio maya, el sur de México, Guatemala, algo de Honduras. Tienen mucho que ver con la fauna y con la flora, nombres que se refieren a los pájaros, nombres que se refieren, por ejemplo, a los reptiles. Recordemos que, pues, básicamente no tenían como, vamos a decir, animales, ¿cómo sería? Como de mal agüero. Sí habían algunos que representaban ciertas cosas negativas, pero toda la fauna era, en cierta manera, de beneficio y positiva, tenían un gran respeto, ¿no? Por el asunto de todo lo natural. Y por eso es que se lo ponen a sus hijos. Hoy nosotros, pues, no quisiéramos ponerle a nuestra hija que se llame serpiente de la montaña, ¿verdad? Que mi hijo le voy a poner lagarto del pantano, ¿verdad? A uno de mis hijos, pues sonaría muy, muy feo en este tiempo, y no sé si alguien se atrevería a ponerle así. ¿Cómo se llama su hijo en la escuela? A ver, usted, niño, ¿cómo se llama? Lagarto del pantano. La maestra con los pelos parados del nombre del niño, ¿verdad? No, hoy nosotros, pues, hay otra forma de ponerle. En aquel tiempo esa era una estrategia de nombrarlos. El clima, asuntos del clima, por el viento, la lluvia, no sé, y asuntos de los elementos naturales, ¿no? El sol, el amanecer, el atardecer, los eclipses. Nosotros aquí en Guatemala acabamos pasó por nuestro país la visual de un eclipse. No fue total, pero fue bien interesante, ¿no? El tener
la escena, cómo cambia las tonalidades de la luz, y fue justo al mediodía, entonces fue muy notorio el tema del eclipse. Nosotros hoy entendemos y sabemos científicamente qué es lo que pasa en un eclipse, en aquel tiempo no, entonces era algo muy extraordinario. Imagínense un relámpago, un trueno, la erupción de un volcán, un río, bueno, tantas cosas. Entonces les ponían los nombres a sus hijos de esos eventos, ¿verdad? La topografía también era un elemento que lo ponía, ¿no? Culturas, si se desarrollaban a la orilla del mar, si se desarrollaban en un valle entre montañas, o si se desarrollaban en la parte media de una montaña o en montañas muy, muy altas, como los imperios incas, por ejemplo, o en las estepas, ¿verdad? En las llanuras, entonces, de la topografía también tomaban algunos elementos para ponerle sus nombres. Eventos que ocurrían, llamativos, y entonces, de esa misma manera, colocaban los nombres a sus niños. El destino o la fortuna, eso es algo de los que más trágico se me hace, ¿verdad? Y a eso le vamos a poner mucha atención cuando lleguemos a la parte del tema bíblico, porque en ocasiones el nacimiento de una criatura coincidía con un evento trágico o con un evento, vamos a decir, alegre, bueno, positivo, con un triunfo, con un éxito, y justamente en ese evento nacía la criatura. Entonces, en muchas culturas eso se interpretó como un augurio, como una especie de oráculo, como una especie de señal o de algo. Entonces, la criatura o las criaturas que nacían en el contexto de esos eventos pudieron haber tomado algo de sus nombres del contexto de los eventos que estaban ocurriendo en ese momento. Y se asociaba, ¿no?, el nacimiento del buen destino o del mal destino, de la buena o mala fortuna también de estos niños. En el caso de algunas culturas indígenas, el chamán les decía, ¿no? Este es un niño que va a ser pobre, este es un niño que va a ser un guerrero, este es un niño que va a ser, hoy podríamos decir en nuestras palabras, que no va a tener suerte en el amor, o que sí va a tener suerte en el amor, o que va a ser muy inteligente, o que va a ser un poco bruto, o no sé, y apenas está naciendo la criatura, tiene pocas horas de vida o pocos días de vida, y se le asignaba con algo que iba a marcar, por lo menos en el nombre, iba a marcar el destino y la fortuna de esa criatura. Lo que tenemos poco no soy un experto en literatura indígena. He leído, pero no me considero una autoridad o experto en literatura indígena. Pero en la literatura indígena hay, vamos a decir, poco uso de nombres simbólicos dentro de la misma literatura. Obviamente hay ¿cómo se dice? La mitología, la cosmogonía indígena de diferentes culturas hace que sobrevivan o traen los relatos mitológicos y cosmogónicos, es decir, la creación de los seres humanos desde el relato de las diferentes culturas, hace que aparezcan seres, dioses con grandes poderes, y se les asignan nombres que tienen algún significado que está ligado con el evento al que van a desarrollar, es decir, el papel que juegan dentro de esa literatura. Y eso también es algo muy interesante, ¿no? Eso pasa en la literatura griega, eso pasa entre la literatura antigua de los latinos y algo de lo que sea romana, ¿verdad? De lo que se ha traducido de los egipcios en Mesopotamia, es decir, aparecen esos nombres de esas personas que tienen una, ¿cómo se dice? Como una función especial, y que esa función está ligada con el nombre que tienen. En nuestras culturas indígenas eso ocurre también, no con tanta frecuencia o tan fuerte como pasa en otras. Ok, ahora pasemos a la parte bíblica de los nombres simbólicos. Los nombres, pues,
se utilizan para designar personas, lugares. En la Biblia no encontramos propiamente nombres, vamos a ver, no encontramos que algunos animales tengan un nombre propio. Tal vez algunos animales mitológicos, como el Leviatán, por ejemplo, que es un nombre de un animal que en la literatura sapiensal y en algunos profetas aparece como habitante de los mares, pero que se le describe como un ser, una criatura, obviamente, que no la hemos visto, ¿no? Y que nadie la ha visto y por lo tanto clasifica dentro de animales mitológicos, o el famoso Behemoth, que algunos creen que es podría ser como el rinoceronte, o que podría ser como, también se habla de que está en el agua, algunos consideran que podría ser alguna especie de hipopótamo o cosas como esas. Pero de ahí no, entonces básicamente los nombres propios son para lugares y personas, o personajes o personificaciones de los nombres propios. El primero que aparece casi como un nombre propio, y pongo casi como nombre propio porque en la práctica lo usamos como un nombre propio, pero realmente es como un sustantivo común, el Elohim, ¿verdad? El Elohim. Este nombre de Elohim, hemos hablado antes y aquí más adelante nos vamos a referir a eso, pero hemos dado antes un webinar que se llama los nombres de Dios. Entonces les animo a que lo puedan ubicar en las redes sociales. Eso fue en el 2021, por ahí recuerdo que puse la fecha en una de estas láminas para tenerlo como referencia, porque de alguna manera se conectan los temas. El tema de los nombres de Dios, hoy vamos a hablar poco de los nombres simbólicos de Dios, y en el tema de los nombres de Dios, que fue un webinar pasado, pues ahí el tema específicamente de los nombres de Dios se amplía, y ahí hablamos con suficiente amplitud de Elohim. Y quiero dirigir más la atención a los otros dos nombres que aparecen luego en el relato bíblico, que es el nombre de Adán, que lo que significa Adán literalmente es tierra. Ese es el nombre. Adán, hay otras palabras derivadas como Edom, por ejemplo, ¿verdad? Que puede ser como rojo o colorado. Adán es tierra, ¿verdad? Entonces ese es el nombre. Y el contexto es que lo hizo del polvo de la tierra, pues es tierra, ¿verdad? Y le dice: el día que pecares, morirás, y polvo eres, y al polvo volverás, ¿verdad? Y entonces es Adán, lo que significa es tierra, tierra. Y le recuerda, de alguna manera, no solo la sustancia, sino también la esencia, el origen y la dependencia, muchas cosas, ¿no? Que puede recordar, implicar el hecho de que el primer hombre se le llame Adán, tierra, ¿no? Y usando este nombre en una forma, en una interpretación teológica, la hace Pablo en Romanos cuando habla del primer Adán, y en Corintios habla del primer Adán y el postrer Adán. Habla Pablo refiriéndose a Cristo como el postrer Adán. Y su pareja es Javá. Nosotros en español, la forma latinizada, recordemos que estos nombres pasaron del hebreo, pasaron al griego primero, y luego pasaron al latín, y después llegaron al castellano, y después nos llegaron a nosotros, ¿verdad? Por eso es que ¿cómo se dice? Van sufriendo algunas variaciones en cuanto a la pronunciación. El nombre hebreo es Javá, que es Eva, y podría significar vida. Algunos dicen la que da vida, pero básicamente es una palabra muy cortita en hebreo y puede ser vida. Hayá es literalmente vida en hebreo. O vivir, el verbo vivir también. Javá es una palabra parecidita, y también de alguna manera evoca algo de los primeros balbuceos de las criaturas
cuando hablan, es interesante, ¿no? Jabá con Abba y Ma, que son las palabras hebreas, por ejemplo, Abba es papá y Ma es mamá, que son vocalizaciones muy sencillas y que en la mayoría de los casos son como las primeras vocalizaciones que los bebés dicen, ¿no? Este Jabá, que significa mira. Vamos a dirigir ahora la atención a otro grupo de nombres a los que se les conoce como los nombres teofóricos. La palabra teofórico obviamente tiene este prefijo teo, que es un prefijo griego que se refiere a todo lo de Dios. Teofonía, Teófilo, por ejemplo, al que le dirige sus escritos Lucas. Y foros, que en griego significa portador. Portador, por ejemplo, el nombre de, nosotros lo hemos conocido popularmente como Cristóbal Colón, pero su nombre original era Cristóforo. Es un nombre que suena extraño, pero al final es un nombre bonito porque significa el portador de Cristo, ¿verdad? El portador de Cristo, Cristóforo. Esos son nombres teofóricos porque dentro del nombre incluye algo que se refiere a Dios. Esa es básicamente la definición. La teoforía, dice un autor, se refiere a la práctica de emplear el nombre de un dios, no vimos en los nombres de las culturas, desde los inuit hasta los nombres en quechua, que se incluyen el nombre de el dios de la montaña, el dios del río, el dios del hielo, decían los inuits, el dios de la luna, el dios de los guerreros, se lo ponían a los niños, a las niñas, etcétera, ¿no? Entonces incluye el nombre de algún dios o una deidad, usualmente en un nombre propio, ¿verdad? Básicamente en un nombre propio. Se lo ponían a lugares también, pero también lo usaban en nombre propio. Entonces, en la Biblia, las teoforías más prominentes incluyen el uso, por ejemplo, del nombre El en hebreo. La palabra El en hebreo, bueno, en realidad es una palabra cananea, que se utiliza en diferentes idiomas, en el hebreo no es la excepción, que puede significar fuerza, poder, y se usa en general como el sustantivo común Dios. Es decir, el sustantivo Dios, por ejemplo, el Dios de los amonitas, entonces va a ser el Amón, ¿verdad? El Dios de los cananeos, ¿verdad? El Canaán, ¿verdad? El Dios de no sé qué. Entonces, esa palabra Dios es Él. Entonces, en los nombres en la Biblia que encontremos que incluyan, o terminen o inicien con la palabra Él, es muy probable que tengan algo que ver con Dios. No es absolutamente seguro, por eso hay que investigar bien cuál es la estructura del nombre, porque el 100% de los que incluyen la sílaba él no necesariamente lo incluyen, pero yo me atrevería a decir que la mayoría de los nombres que tienen esa sílaba él incluyen algo, son nombres teofóricos, ¿verdad? Por ejemplo, Bet-El, esta palabra Bet-El o Betel, que significa casa de Dios, ¿verdad? El Shaddai, que sería Dios, y la palabra Shaddai, que es como sustentador, normalmente se traduce como todopoderoso, ¿verdad? Pero esa ya es una extensión de interpretación. Literalmente sería Dios el que sustenta. Esa sería la traducción como más, como más literal, ¿verdad? Dios sustentador o algo así, ¿verdad? El Dios que sustenta, el Shaddai. El Olam, que es el Dios eterno. Olam es eternidad, que no tiene fin. Eso es muy largo, muy largo. Olam, ¿verdad? El Olam, el Dios eterno. Shmu, esa es que es como una forma del verbo shama, que en hebreo es escuchar. Y ese es el nombre del profeta, ¿no? Shmuel, Samuel, que sería Dios oye, ¿verdad? O Dios escucha, sería la traducción del nombre de Samuel. Más literal sería escuchó Dios o escucha Dios, no como ruego, sino como afirmación. Dios me escuchó. Por eso, cuando nació el niño, Ana le puso Shmuel, ¿verdad? Ahí hubo algo de la decisión como le pusieron el nombre.
Ese es uno de los nombres que más me gusta. Creo que es el que más me gusta de los nombres que son teofóricos y que incluyen el tema de Dios. Es Immanuel. Con nosotros, Dios, es la traducción literal. Hay un prefijo im en hebreo que es con, nu, que es el sufijo de primera persona plural. Aquí dice con nosotros, Imanu, y luego él, Immanuel, Emanuel, con nosotros Dios. Es un nombre profético del Mesías, el Redentor. Joel, por ejemplo, apenas puse aquí, ¿cuántos? 6 ejemplos, que aquí sería el Señor es Dios. Y este es bien interesante porque une también los otros nombres, es decir, que también tienen una carga teofórica. Por ejemplo, que son nombres que incluyen el tetragrama, una parte del tetragrama. Normalmente la primera parte, que en hebreo es ya o yau, se usa como una variante o estrategia para no transgredir totalmente el mandamiento de tomar el nombre de Dios en vano. Bueno, entonces, esta es teoforía que usa parte del tetragrama. Por ejemplo, Abdías, Abya es el nombre hebreo, ese ya es del tetragrama, ¿verdad? Que no se pronuncia, obviamente, el tetragrama, pero ese ya hace referencia a las siglas del tetragrama, a las letras del tetragrama, y entonces es el Señor, es mi Padre, ¿verdad? Ab es Padre en hebreo, o Padre es el Señor, mi Padre es el Señor. Ezequías, y ese Ías o Ya en hebreo, que es el Señor ha fortalecido. Jehoshaphat sería la pronunciación en hebreo. Josafat, así lo hemos recibido nosotros. El Señor es juez. Joab, ¿verdad? El Señor es mi Padre. Aquí está Ab otra vez. Y aquí al principio Ab. Por ejemplo, el nombre del general de Saúl, precisamente Joab lo mató, se llamaba Abner. Abner. Tenía esa primera sílaba Ab, que es esta, Ab, y aquí también Ab, que es padre. Ner, en hebreo, que es la segunda sílaba del nombre, es luz, sería padre de luz, o mi padre es luz, o algo así, Abner. Eso significa el nombre, ¿no? Si usted se llama Abner, eso es lo que significa su nombre en hebreo. Si su nombre viene de una raíz hebraica. Urías, que es mi luz, es el Señor. Urías, mi luz es el Señor, y Nehemías, el Señor conforta. Y así podríamos seguir con muchos nombres, ¿no? Que aparecen en el texto bíblico y que son teofóricos, que incluyen algo del nombre de Dios. En relación en general de los nombres simbólicos en la Biblia, regularmente se piensa que los nombres simbólicos se utilizan únicamente en la poesía o en la profecía, para querer decir otra cosa, ¿no? Pero realmente cuando ya vamos al texto y le ponemos un poco más de atención, o si tenemos vamos un poquito más allá y tenemos conocimiento de los idiomas originales, entonces nos acercamos al texto desde los idiomas originales, vamos a darnos cuenta de otras cosas, ¿no? Realmente los nombres simbólicos se utilizan en todos los géneros literarios de la Biblia. La poesía y la profecía los explotan, es decir, ahí les sacan el jugo a los nombres simbólicos porque se utilizan muchísimo, ¿no? A los nombres simbólicos en géneros como poesía y profecía, pero ya vimos en Génesis, ¿verdad? Que no necesariamente, bueno, aquí quiero recordar a nuestro querido hermano Alfredo Tepux, que él se unía y yo cada vez me uno más con ellos. Se unía al grupo que considera Génesis 1 y 2 como una poesía, no como un relato, sino como una poesía. Entonces, incluso la estructura y las formas y todas esas cosas en el tema de la narración. Y eso nos ayudaría a solventar un montón de crisis teológicas y tensión científica
cuando queremos interpretar Génesis 1:1 de manera así muy literal. Eso sería como tema para otro webinar, el asunto. Pero estamos viendo entonces que Génesis de por sí no es un libro poético el 100%, pero ahí encontramos nombres simbólicos, ¿no? Yo apenas mencioné esos, pero si avanzamos en Génesis encontramos nombres como Caín y Abel, encontramos como Set, luego encontramos a Noé, y después encontramos a los hijos de Noé, después viene Abraham y Sarai, y después le cambian el nombre a los dos, y luego Abraham se convierte en un nombre teofórico, porque le agregan una parte del tetragrama al nombre, y esa es otra cosa bien interesante del nombre de Abraham, porque en el relato histórico se supone que el tetragrama es revelado a Moisés hasta en Génesis, perdón, hasta en Éxodo, pero Abraham recibe antes una parte. Bueno, ese es un tema ahí que tiene que ver con la redacción de Génesis. Ok, por ejemplo, en un libro que no es poético completamente, aunque hay poesía y hay algo de profecía, el relato de 1 Samuel 4, 18 al 22, aquí me disculpo que puse este texto en hebreo completamente, pero el ejercicio es estrictamente así de visual. Y están marcadas, yo marqué en amarillo las veces que ocurre este vocablo, son dos vocablos que son muy cercanos en hebreo y que se refieren al relato de cuando le van a decir a Elí que murieron sus hijos y que tomaron el arca, la tomaron, ¿cómo se dice? La secuestraron los filisteos. Aquí voy a poner el texto en español para leer juntos esa parte, cuando le dan la historia, le cuentan lo que ha ocurrido a Elí se llama, ¿verdad? 4, es esta sección. Desde el verso 12. Bueno, el contexto es que los hijos de Elí eran malos, se llevan el arca, la llevan al campo de batalla, Dios obviamente no los respalda, entonces los filisteos les quitan el arca, los matan, son narraciones muy crueles, ¿verdad? Y los filisteos se llevan el arca, entonces alguien escapa del campo de batalla y llega a contar lo que ha ocurrido, ¿no? Y Elí estaba ahí, el verso, dice el 12, y corriendo de la batalla un hombre de Benjamín llegó el mismo día a Silo, roto sus vestidos y tierra sobre su cabeza, y cuando llegó, he aquí que, vamos a ver, y cuando llegó, he aquí que Elí estaba sentado en una silla vigilando junto al camino, porque su corazón estaba temblando por causa del arca de Dios. Estoy leyendo Valera 60. Llegado pues aquel hombre a la ciudad y dadas las nuevas o las noticias, ¿verdad? Toda la ciudad gritó. Obviamente habían matado no solo a los hijos de Elí, esa fue una de las peores derrotas que tuvo Israel, no solo por lo del arca, eso fue, digamos, como algo extraordinario, pero también una gran mortandad. Entonces, 14. Cuando Elí oyó el estruendo de la gritería, dijo, ¿qué estruendo de alboroto es este? Y aquel hombre vino a prisa y dio las nuevas a Elí. Era ya Elí de edad de 98 años y sus ojos se habían oscurecido, ya no miraba, o miraba muy poco, de modo que no podía ver. Dijo pues aquel hombre a Elí, yo vengo de la batalla y he escapado hoy del combate. Y Elí le dijo, ¿qué ha acontecido, hijo mío? Y el mensajero respondió diciendo, Israel huyó delante de los filisteos y también fue hecha gran mortandad del pueblo, y también tus dos hijos, Ofni y Fines, fueron muertos. Y el arca de Dios ha sido tomada. Este pasaje a mí me conmueve mucho por todo lo que sigue. Y aconteció que cuando él hizo mención del arca, a Elí, eso es lo que yo he pensado siempre, a Elí no le impactó tanto que hayan matado a sus hijos. Si me permiten decir algo muy atrevido, probablemente hasta sintió cierto descanso, cierto reposo. Esos hijos fueron
un tormento para el pobre Elí. Bueno, ahí los capítulos anteriores hay una historia familiar interesante. Pero cuando hizo mención del arca de Dios, Elí cayó hacia atrás de la silla al lado de la puerta y se desnucó. Ahí le dio, no sé cómo dicen en sus países, nosotros decimos el soponcio, ahí le dio el shucaque, ahí le dio el telele, ahí le dio algo, ¿no? Ya no soportó. Cayó, se desnucó y murió. Y esta es la parte donde vamos a prestar atención de lo que hace el narrador. Porque era un hombre viejo y esta palabra le vamos a prestar atención. Pesado. Era un hombre viejo y pesado. Esta palabra, pesado, es la... Déjenme ver si puedo mostrar aquí junto. Es esta palabra que aparece acá. Kabed. Bekabed. Haish Bekabed. Que era un hombre, bueno, Kisaken, esa es la parte de que era un hombre anciano o viejo, y además era muy pesado, Kabed, esta palabrita. Vamos a seguir leyendo. Y había juzgado a Israel 40 años. Bueno, y su nuera, aquí lo que hablábamos de los eventos, de los hijos y cosas como esas, ¿no? Y su nuera, la mujer de Fines, que estaba encinta, cercana al alumbramiento, oyó el rumor que el arca de Dios había sido tomada y muerto su suegro y su marido, se inclinó la pobrecita y dio a luz. Casi un aborto, ¿verdad? Esta pobre muchacha. Porque le sobrevinieron sus dolores de repente. Probablemente no era el tiempo estaba cercana, dice, pero todo eso lo apresuró. Al tiempo que moría, era un tema muy complicado, le decían las que estaban junto a ella, no tengas temor porque has dado a luz un hijo. Pero ella, la pobre, imagínense, las señoras que están aquí, que son respetables madres, saben del tema de dar a luz. No pudo responder, ¿verdad? Ella estaba probablemente desmayada, choqueada del tema del parto. Y llamó al niño Icabod. ¿Se recuerdan cómo se lee esta palabra? Bueno, este es un prefijo hebreo. La palabra, el sustantivo solo es kabed. Y ella le llama Icabod, kabed, kabod. Son palabras muy parecidas y que tienen un significado similar. ¿Qué es la que aparece? Son las palabras que aparecen en esta sección. Las que están por aquí. Por lo que sigue en la narración. Llamó al hijo Icabod, diciendo, traspasada es la gloria de Israel. Kabed puede significar pesado, puede significar abundado, puede significar orgulloso, crecido, no crecido en el sentido literal, sino puede llegar hasta como altivo, una cosa como esas, pero puede ser también pesado, algo muy pesado, una piedra, una persona. Por eso algunos traducen que era gordo. En algunas versiones se dice que Elí era muy gordo por el Gabed, pero también la palabra Kabod es una palabra que significa honra, que significa gloria, que significa ese tipo de palabras, ¿no? Entonces es lo que dice, es la gloria de Israel por haber sido tomada el arca del Señor y por la muerte de su suegro y de su marido, porque habían perdido el arca, ¿no? Dijo pues traspasada, o sí, como perdida podría ser la gloria de Israel porque ha sido tomada el arca del Señor. Ese es un ejemplo de una narración fuera de un contexto poético o profético del uso de algunos nombres o adjetivaciones simbólicas para darle algún dramatismo a la narración, ¿no? En ese pasaje el autor parece jugar con la amplitud de los significados de un vocablo para darle precisamente el dramatismo o el sarcasmo en algunos casos a su narración. En el caso de esa narración. Hay un libro extraordinario de la Biblia, yo les animo a leerlo y a releerlo todas las veces que puedan, es el libro de Ruth. Y está
todos los personajes, esta es una cosa interesante porque cuando uno empieza a leer desde esa perspectiva el libro de Ruth, obviamente hay un tema, la historicidad de los hechos. Ojo, porque no estoy hablando de restarle la importancia, la autoridad o muchísimo menos la inspiración de los libros, la canonicidad de estos libros, pero sí la historicidad, porque el libro de Ruth básicamente es como una novela pensada, redactada con intenciones literarias, no es una crónica de eventos que ocurrieron ante los ojos de todo el público por el hecho. O es como en las películas, ¿no? Que dicen los nombres de los personajes han sido cambiados y una cosa así. Eso podría pensar, porque imagínense, ¿quién le pone a su hijo debilucho o enfermizo? ¿Quién le va a poner a sus hijos eso, no? Pero así se llamaban, ¿verdad? Y hay todos los nombres, por lo menos los que aparecen aquí en el libro de Ruth. No puse los que aparecen al final, que hay una genealogía pequeña al final. Esos no los agregué, podría usted agregarlos ya en una cosa ahí personal. Por ejemplo, están en Bethlehem, nuestras Biblias han traducido Belén, que es una latinización de la palabra hebrea Bethlehem, que así suena, ¿verdad? Que significa literalmente casa de pan. Bethlehem, casa de pan. Ahí viven. Y el autor pone a la familia en Bethlehem con la ironía de que están pasando hambre en la casa de pan. Hay hambre, hay escasez en la casa del pan. Eso ya nos está diciendo algo, ¿no? Bueno, y luego el padre de familia se llama Elimelech, que significa mi Dios es rey. Ese es un nombre teofórico, ¿verdad? Ahí está la sílaba el. Melech es en hebreo es rey, Melech. En Génesis aparece un tipo que se llama Abimelech. ¿Recuerdan? Padre, ¿verdad? Abimelech. Mi padre es rey. Este es mi Dios es rey. Pero es un Dios extraño, raro, porque los tiene aguantando hambre, muriendo ahí de inanición. Bueno, no estaban tan en ese extremo en ese momento, pero antes de llegar a ese momento deciden irse a Moab. Ya no puse aquí el significado del campo de Moab. Y el nombre de la esposa se llama Naomi. Ese es el nombre hebreo, Naomi o Noemí, ¿verdad? Una forma más latina también, Noemí o Naomi, que significa placentera. Ella está muy a gusto, ella está bien, muy contenta, etc. Naomi. Y aquí vienen los nombres de los hijos, ¿no? Que el nombre del hijo se llama Mahlón o Malón, que lo que significa es alguien que se enferma mucho, enfermizo, puede resumir la circunstancia, ¿no? Y que León, que es debilucho, una persona debilucha, ¿verdad? Eso es lo que dice. No se dice mucho de estos muchachos. Bueno, se casaron, pero murieron sin tener hijos, ¿no? Y luego aparece Orfa. Orfa parece derivar de una palabra que tiene que ver con la nuca, la parte posterior del cuello, y eso se puede interpretar como obstinación, ¿no? Erguir la cerviz, por ejemplo, ¿verdad? Y hay varios nombres que implican ese tipo de actitud. Entonces, Orfa se podría interpretar como obstinada. Yo recordé mi niñez cuando en realidad nunca lo he leído, el Progreso del Peregrino, no he leído el libro, pero recibí de niño las lecciones que nos daban en la iglesia, en la escuela dominical, las lecciones del Peregrino. Fue una historia muy impactante, ¿no? Y nos dejaban siempre así, como que era una serie de esas que pasan ahora en los canales de streaming, solo que ahora uno puede ver varios capítulos a la vez, a menos que lo pongan hasta la siguiente semana. Algo así estábamos nosotros con todo el Progreso del Peregrino y los nombres que van ocurriendo de los personajes, los que han leído o han visto la película del Progreso del Peregrino. Estaba obstinado, estaba fiel, estaba la ciudad, ¿cómo se llama? La ciudad donde había fiesta, la ciudad de la perdición, creo yo, una cosa así. Entonces, por Orfa recordé lo del peregrino cuando estaba preparando este material. Y Ruth, que parece significar amigable, alguien gentil. Entonces, noten también
Entre Orfa, obstinada, y Ruth, ¿quiénes tienen los mejores nombres de la historia? Bueno, está Elimelech, claro, ¿verdad? Pero es un poco sarcástico, irónico el nombre también por las circunstancias. No ve Elimelech, lamentablemente, ¿no? Él no logra ver el bien del Señor. No les fue bien en Moab, realmente no. Muere en Moab, es un gran fracaso, ¿no? Muere en Moab y mueren los hijos, ni siquiera pudo expatriar los restos de sus seres queridos, Noemi. Regresa en gran desgracia, pobreza y abandono, regresa Noemi. Gracias a Dios, el contexto cultural de fondo en Ruth también le permiten a Noemi recuperar sus tierras, recuperar algo de un ranchito que tenía por ahí y sobrevivir, empezar a sobrevivir como la gente más miserable de aquella cultura, ¿no? Los que iban al rebusco detrás de los segadores, de personas como vos, que la palabra vos es bien interesante porque literalmente significa en él la fuerza. Se podría traducir como en él está la fuerza. Y ese él, ese bo, que es la primera parte del nombre, seguramente es refiriéndose a Dios. En Dios se podría traducir, aunque no aparece. Es decir, vos no es exactamente un nombre teofórico, pero podría decirse que alude a Dios, sin ser así directamente un nombre teofórico. En él está la fuerza. Ya uno podría decir, en Dios está la fuerza, lo que significa vos, aunque no aparece dentro del nombre, insisto, el tema de alguna señal o algún elemento del nombre de Dios. Entonces el libro de Ruth es extraordinario por el uso de los nombres simbólicos y de las acciones que tienen estos personajes dentro de la historia. Luego Noemí pide que le llamen Mara, que ya no es placentera, sino que es amarga. Mar es el sustantivo masculino o adjetivo que significa amargo, ¿no? Mar se refiere también a algunas sustancias que dan ese sabor, ¿no? Bueno, y luego otro grupo de nombres simbólicos en la Biblia que son interesantes son los nombres simbólicos que se le dan a Israel y a Jerusalén, principalmente en el material poético y en el material profético. En los Salmos, por ejemplo, hay muchas referencias que se refieren a Israel, principalmente a Jerusalén, en profecías como Isaías. También aparecen muchos nombres simbólicos a la ciudad de Jerusalén, a Israel en general, a la nación de Israel como israelitas, digamos, principalmente a los que estaban en el exilio. Se les da algún nombre simbólico también. Entonces se le llama, por ejemplo, ciudad de David, la ciudad del gran rey, la ciudad santa. Y es interesante que aquí primero hacen referencia al rey, a una persona, pero luego las referencias son hacia Dios, por ejemplo, una ciudad santa. ¿Por qué era una ciudad santa? Bueno, porque ahí estaba el templo y ahí se oficiaban los sacrificios, etcétera. El arca inicialmente, entonces se convierte en una ciudad santa. Cuando uno ve la historia y los relatos de los libros bíblicos, no era muy santa que digamos esa ciudad, todo lo que ocurría ahí, plagada de adulterios, de homicidios, las calles, dice la Biblia, que estaban inundadas de sangre, una cosa así, porque había mucha violencia, mucha injusticia, mucha impunidad, había, bueno, paganismo y tantas cosas que el Señor le desagradaban. Bueno, y luego está lo de Sión, que fue un nombre de la montaña, una montañita donde David terminó comprando y posteriormente ahí se erigió el templo y el nombre se extiende a la ciudad y posteriormente se extiende a todo el pueblo de Israel con la expresión Sión, ¿verdad? La expresión monte de Sión es más específico y la expresión hija de Sión, que se puede referir a Jerusalén y se puede referir también a todo el pueblo de Israel. Hija de Sión, ¿verdad? Con una expresión poética que se utiliza dentro de los libros poéticos y que se utiliza también mucho dentro de los profetas. La ciudad de nuestro Dios también se utiliza mucho en los salmos. El Señor justicia nuestra es un nombre simbólico que se le va a dar a la ciudad de Jerusalén posteriormente. El Señor está ahí también.
En los profetas aparece Ariel como una referencia al pueblo de Israel, o Jesurum también. Y eso es algo extraordinario porque se utiliza Sodoma y Gomorra para nombrar en otros contextos también a la misma ciudad de Jerusalén y a la misma ciudad a los mismos israelitas, ¿no? Como Sodoma y Gomorra, pero ahora por su comportamiento, por su desenfreno, es lo que aparece. Algo muy interesante también es por ejemplo, en el tema de los nombres simbólicos, los nombres que aparecen de algunos profetas. Aquí hay dos casos, el caso de Isaías y el caso de Oseas. El caso de Isaías son sus hijos que aparecen en el capítulo 7 y luego en el capítulo 8 de Isaías 1. Y ambos se refieren a una posición, aunque para mí el segundo nombre no es muy agradable, pero hace referencia a el castigo que Dios le va a dar a naciones enemigas de Israel. Y eso tendría un aspecto positivo, aunque el nombre en sí mismo no es precisamente tan agradable. El despojo se apresura, se podría traducir Maher Shalal Hashbaz, ¿verdad? El despojo se apresura. Sear Hasub, que es el remanente, volverá. Eso es algo más, ¿cómo se dice? Esperanzador y así. Y luego el caso dramático de Oseas, que todo lo que rodea al pobre Oseas es un asunto muy simbólico: su matrimonio, su fidelidad, los nombres de sus hijos. Por ejemplo, Jezreel, que hace referencia a un valle que había sido pues testigo de matanzas y de tantas cosas horribles dentro del pueblo de Israel. Así se va a llamar ahora uno de sus hijos. Una de sus hijas se va a llamar Lo Ruama. Esta primera parte del nombre es la negación en hebreo. Lo en hebreo significa no, pero es un no muy enfático, así como muy fuerte. Este aparece en los 10 mandamientos de no matarás, no mentirás. Entonces es un no muy enfático, y aparece aquí en los nombres de los hijos del profeta. Lo Ruama, que es no compadecida. Incluso algunos, digamos, eso es como la traducción muy literal, ¿verdad? Pero como no es digna de compasión, podría ser la traducción, digamos, más extendida. No es digna de compasión. No son mi pueblo, el Lo-Ami, ¿verdad? No son mi pueblo. El Señor no les tiene compasión y los rechaza con esos nombres. Y cuando uno lee Oseas, ve lo fuerte de la implicación de estos nombres, aunque luego hay un cambio, ¿no? en los nombres y en la actitud del Señor en el profeta. Y aquí es donde les decía, ¿no? La conferencia de los nombres de Dios, algunos nombres simbólicos, aquí no los podemos abordar todos, pero esa conferencia se dictó el 9 de abril del 2021. Ustedes pueden buscarla ahí en las redes sociales de las sociedades bíblicas de su país. Y ahí va a estar la conferencia de los nombres de Dios. Toda la conferencia se refiere a los nombres de Dios, pero son títulos realmente ocasionales que dependen, pues obviamente, de la ocasión, el personaje que interactúa con Dios también, y otros elementos. Se le nombra en estas categorías a Dios, se le dan nombres o títulos que tienen que ver con la deidad, por ejemplo, el poder, la capacidad de dar vida o de vivir en sí mismo, la eternidad y otras cosas. También a Dios se le asignan nombres simbólicos como de la naturaleza, como agua, aire, roca, fuego, luz. Por ejemplo, están los 7 yo soy que aparecen en Juan, que no son estrictamente nombres, pero que tienen que ver con ese simbolismo también interesante. También se le asignan nombres o casi nombres como de animales, como león, cordero, águila y otros, ¿verdad? Como persona o actividades de personas, como guerrero, pastor, rey, padre, una especie de granjero, porque el Señor también planta trigo, planta vides, planta olivos. Lo vemos en el texto bíblico, que son nombres también que se le asignan a Dios.
Ya en el Nuevo Testamento encontramos los nombres como Jesús, por ejemplo, que es Yeshua, el nombre hebreo de Jesús, Yeshua, que lo que significa es Salvador o salvación. No es casualidad que se le haya asignado ese nombre, ¿verdad? Sino es Yeshua, el nombre de Jesús. A nosotros nos ha llegado en la forma de Jesús, pero el nombre hebreo es Yeshua. Y el nombre que vimos de Emmanuel, aunque él no usa estrictamente Emmanuel, sino aparece en el relato del Evangelio, pero él se usa el nombre como Jesús. Otro caso interesante es el caso de Onésimo, que el nombre de Onésimo parece significar útil, pero Onésimo no había sido muy útil para Filemón, y entonces Pablo, en una parte de la carta a Filemón, juega con el significado del nombre para recomendar a Onésimo precisamente con Filemón. Otro caso interesante en el Nuevo Testamento es el uso que hace Pedro en una de las cartas, y sobre todo en Apocalipsis, hacen uso refiriéndose a la ciudad de Babilonia. Por ejemplo, Pedro al final de la primera carta dice: los que están en Babilonia conmigo los saludan. Y ahí, es decir, es casi improbable o casi imposible pensar de que Pedro haya escrito la carta desde Babilonia, la Babilonia literal, desde Mesopotamia. Y la mayoría de historiadores y todas las evidencias que hay, que no son tantas, apuntan a que Pedro redacta la carta desde Roma. Entonces, justamente los hermanos que están en el diplomado de Nuevo Testamento, mañana vamos a tener la clase de Primera de Pedro, y vamos a ver que parece ser un uso también metafórico que hace Pedro de Roma, pero no dice los que están conmigo en Roma los saludan, sino le llama Babilonia a Roma, Pedro. Y también en Apocalipsis, ¿no? Sabemos que el libro de Apocalipsis se escribe en el contexto de una fuerte persecución, muchas cosas, y se habla de la caída de la gran Babilonia, la gran ramera, y esa Babilonia horrible. Pero parece ser que el autor de Apocalipsis, Juan, tiene en la mente no la Babilonia de Nabucodonosor, ni de Belsasar, ni aquella Babilonia que sí, que llevaron los vasos del templo a las fiestas paganas. No es esa Babilonia, sino que está pensando en Roma. Eso parece ser, ¿no? Entonces está haciendo un uso, no el uso literal de la palabra. Luego en el mismo Apocalipsis aparece la Jezabel como un nombre simbólico también de un grupo de personas. Probablemente no se refiera a una persona en particular, probablemente ni siquiera se refiere a una mujer, pero sí se refiere a un grupo que tenían esas como prácticas o tendencias o qué sé yo de la Jezabel. Aparecen en el Nuevo Testamento los nombres como Caín, Caín, Balaam y Coré. En Judas particularmente aparece esa tríada ahí de personajes nefastos. Los nombres que aparecen de Jesucristo en Apocalipsis son 4 nombres específicos que aparecen de nuestro Señor Jesucristo en el libro de Apocalipsis. 3 de ellos están en el capítulo 19. Y en Apocalipsis, que es el libro que en el Nuevo Testamento utiliza muchísimos nombres y títulos simbólicos, hay más de 30 títulos simbólicos para nuestro Señor Jesucristo ahí en el texto, ¿verdad? Entonces, déjenme solo, voy falta una cosa, aquí estamos llegando ya al final y luego vamos a dar el tiempo para las preguntas. ¿Qué uso y cuidado debemos tener nosotros en el manejo y la interpretación de todos estos nombres de lugares? Hoy hicimos más énfasis en el nombre de personas o personajes de nombres simbólicos. Bueno, básicamente aquí hay 6 recomendaciones. La primera es comparar contextos, no hacerlo de manera arbitraria, porque así siento. Claro que es muy popular ahora lo de yo siento, Dios me reveló y cosas como esas. Y ahí se rompe. Cuando yo digo Dios me reveló, ahí tiro
toda la exégesis, tiro toda la hermenéutica, ahí tiro toda la investigación, tiro todo, ¿no? Y la experiencia nos ha mostrado que después de decir Dios me reveló, pues lamentablemente hay que decirlo, no siempre vienen cosas buenas, ¿verdad? Entonces hay que comparar contextos, hay que verificar bien antes de sacar conclusiones. La misma Biblia nos da la interpretación básica de los símbolos, de estos nombres simbólicos. No debemos contradecirla, no contradigamos a la Biblia, ¿verdad? No contradigamos a la Biblia, no seamos, no caigamos en esa actitud arrogante, prepotente de contradecir al texto, ¿verdad? Sí, pero es que el espíritu, yo tengo el espíritu, no lo voy a negar, pero no nos atrevamos a contradecir al texto. Entonces, metámonos con el texto, dialoguemos con el texto. Si el texto no nos está dando la razón, el que está equivocado soy yo. Si hay una discusión entre el texto y yo, y el texto no cede, déjame decirle, hermano, el texto no va a ceder. El que tiene que ceder soy yo. El que va a estar equivocado soy yo. El que va a estar errado soy yo. Entonces tengo que investigar, 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 investigar. Y claro, puedo romper todo, que es lo que dice Pedro, torcer las escrituras, sacar conclusiones de donde no son, y ni modo. Leamos de manera exhaustiva todos los pasajes que se refieran al nombre simbólico de nuestro interés. Yo quiero investigar un nombre simbólico, ok, voy a recorrer de punta a punta la Biblia varias veces investigando todas las ocasiones en las que ese nombre se usó, la forma en la que aparece, el contexto, las situaciones, y después de eso puedo empezar a hacer conclusiones. Investiguemos la mejor traducción desde los idiomas originales. ¿Cuál es la traducción de ese nombre simbólico desde los idiomas originales, ¿no? Ahora hay muchas herramientas para poderlo hacer, aún si yo no tengo conocimiento de hebreo y griego, debería tenerlos. Investiguemos si ese nombre se usó en culturas que están alrededor de la Biblia, como la cultura persa, la cultura mesopotámica, la cultura asiria, cananea o egipcia. Y mantengamos la parte literal de las cosas a las que se refiere el nombre simbólico. El tema de la literalidad en los nombres simbólicos también es algo que debemos manejarlo con mucho cuidado, sobre todo en literatura como Apocalipsis, por ejemplo, en muchos profetas, donde el nombre simbólico se refiere a un asunto, vamos a decir, a un tema literal, pero que ese elemento literal tiene implicaciones simbólicas alrededor de él. Entonces debemos ir con cuidado siempre en el manejo de estos nombres y en las conclusiones y en las interpretaciones que vamos a sacar. ¿Ok? Yo me voy a detener aquí y nos vamos a quedar entonces con Josué para las preguntas que haya. Gracias, hermano Luis. De verdad, muy interesante la exposición. Yo por la confianza, de una vez dije, Luis, estamos con usted, pero para todos los que no lo conocen, Luis es profesor y también es uno de nuestros traductores y consultores en Guatemala y también para algunos proyectos en México. Así que muy linda exposición, Luis, y de verdad que aprendimos bastante. Antes de entrar a las preguntas, solo quiero hacer una mención de los que estuvieron pendientes y ganaron algún recurso bíblico. Recuerden comunicarse con su sociedad bíblica local. Para Perú, Rebeca Huanay. Para Chile, Isabel González. Ecuador, Digna Moreno. Guatemala, Marlon Escobar. Colombia, Edgar Chamorro. Bolivia, Rosario Montenegro. México, María Calderón. Costa Rica, Elder Morales. Así que ellos son los ganadores de un recurso bíblico y se pueden comunicar ahí con la sociedad bíblica local. Hermano Luis, hay muchas preguntas. Por el tiempo voy a tratar de combinar algunas y pues que Dios nos ayude a poder contestar el tiempo que nos queda. Em, Sabemos que en el antiguo tiempo, en lo que usted estuvo exponiendo, los nombres ministraban, ¿verdad? Y tenían un significado y como que Dios les daba la revelación a sus padres y sobre eso como que iba a ser el actuar de la persona. Pero actualmente, después, digamos, de la venida de nuestro Señor Jesús, ¿tiene algún peso
el significado del nombre que nos pusieron nuestros padres. Yo quisiera decir que, bueno, y aquí voy a hablar como buen evangélico pentecostal. Al venir a Cristo se rompe todo tipo de yugo y todo tipo de cadena y queda el desafío del discipulado, el cambio de actitudes y una serie de cosas. Excepto que sean situaciones muy, muy evidentes o elocuentes, y justo al preparar este material, el tema de hace ya varias semanas que venimos con el tema, que se definió el tema, recordé el caso porque pensé que esa iba a ser una de las preguntas. Recordé el caso de una familia que yo conocí, un hermano que él salió de asuntos de oscurantismo, brujería y esas cosas. Y él había leído mucha literatura de eso, era una persona pues culta, digamos, pero hacia ese rango. Y a uno de sus hijos, él les había, es decir, cuando nació su primer hijo, él estaba en ese mundo. Y luego el Señor lo alcanza y ya sus demás hijos pues ya nacieron cuando él ya era cristiano. Pero su primer hijo, él le puso el nombre de uno de un nombre que había encontrado en esos libros. Entonces, pues él no sintió, ¿cómo se dice? Como mucha, luego que su mente cambió y fue transformada todas esas cosas, pues no le daba mucha alegría que su hijo se llamara de esa manera. Y entonces él le cambió el nombre a su hijo cuando era niño todavía. Yo conocí, ellos fueron muy amigos con mi papá y yo conocí la familia muy cerca. Yo fui profesor de los hijos de este hermano, una persona pues muy querida de mi familia. Y recordé el caso de ellos. Creo que ahora nosotros en Cristo, pues la historia de nuestro nombre, porque ahí empezó el webinar, puede tener una razón atrás, ¿verdad? Así se llamaba una novia de mi papá, así se llamaba, no sé, puede ser fuerte eso, pero digamos, pero el amante de mi mamá, o no sé, así se llamaba no sé quién, el general tal, o el futbolista no sé quién. Eh, yo considero que ahora estando en Cristo nosotros estamos libres de un montón de cosas, ¿verdad? De todo, de todos esos yugos y posibles influencias. No le tengo que poner a mi hijo Jesús y eso necesariamente va a significar que mi hijo va a ser un santo, ¿verdad? Y el hecho de que yo le llame a mi hijo Jesús, no, 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 aquí en mi comunidad, yo vivo en un área donde se ha considerado área roja de la ciudad y entonces hace años, uno de los principales distribuidores de drogas en el pueblo se llamaba Adonai, así se llamaba Adonai, hasta que lo balearon lamentablemente al pobre muchacho, y era muy malo, ¿no? Ese era su mundo y se llamaba Adonai. Tenía un nombre bíblico de Dios y cristiano. Guatemala es un país muy evangélico de hace muchas décadas, entonces los nombres cristianos son muy, muy comunes, muy, muy comunes. Y en toda Latinoamérica, ¿no? Los nombres cristianos. Creo que es un tema que si nos causa mucho peso, podemos buscar consejo en ese sentido y tomar decisiones que sean necesarias y que si eso es realmente para nosotros una aflicción. Ahora, si a mí me van a poner un nombre y como me pusieron el nombre de mi abuelo, entonces voy a tener exactamente la vida de mi abuelo, personalmente no creo en eso, ¿verdad? Y puedo contarlo desde mi experiencia personal. Mi padre, yo me llamo exactamente igual que mi papá, Luis Rogelio Garavito. Nuestro segundo apellido es lo que nos diferencia. Mi papá era García, yo soy del Cid en el segundo apellido. Entonces yo podía firmar Luis Rogelio Garavito y era exactamente el nombre de mi papá. Pero hemos tenido una vida totalmente diferente, ¿no? Mi papá, hasta que el Señor lo alcanzó, él había sido un alcohólico a punto de morir por el alcoholismo. Nunca en mi vida he estado borracho y cosas como... Es una vida totalmente diferente. Entonces, en muchos sentidos, totalmente diferente a la vida de mi papá. Entonces, personalmente, yo no creo en eso, ¿no? Que si me pusieron el nombre de mi tatarabuelo, yo voy a ser mujeriego porque mi tatarabuelo era mujeriego y como yo me llamo igual que él, pues ni modo, ¿verdad? No creo en eso personalmente. Ahora, en el tema de la Biblia, hay que tener en cuenta una cosa, los nombres que aparecen en el texto bíblico, el relato es a posteriori. Muchos de esos nombres
puede ser esto algo atrevido, ¿no? No necesariamente significa que es el nombre que tenía el personaje real, sino que el texto bíblico es literatura, entonces el personaje real tenía otro, probablemente otro nombre, ¿no? Por ejemplo, el nombre de Benjamín no se iba a llamar originalmente Benjamín. ¿Se recuerdan que cuando murió la mamá en el parto, le había puesto hijo de mi dolor, hijo de mi muerte, hijo, una cosa así se llamaba? Entonces ya no, no podía llamarse así el niño, ¿verdad? El caso ese. Bueno, vamos a ver la siguiente, hermano Josué. Gracias, Luis. Y mira, aquí creo que la persona que nos pregunta se llama Marianela. Y ella buscó ahí en Google y dice que encontró que provenía del hebreo María y Ana, ¿verdad? Pero más que Google, si nos puedes recomendar cómo puede uno buscar. Y la uno a la siguiente pregunta, porque digamos, dice que si uno como padre debería colocar los nombres a los hijos como buscando un significado bíblico para darle ese, digamos, como esa administración a sus hijos, o porque algunos se dan como por tendencia, ¿verdad? No mencionaron algunos ejemplos, pero qué sé yo, ¿verdad? Ponerles Leo Messi o algún nombre común, ¿verdad? Se ha vuelto como ponerles nombres de Pero tendencia. es un buen ejemplo, ¿no? El que yo le ponga a mi hijo Leo no, no significa que ya solo porque tenga el nombre va a ser una estrella del fútbol, ¿verdad? Igual no le voy a poner a mi hijo Jefté y va a ser un gran guerrero de Dios. No, ¿verdad? Creo que en el tema de los nombres a nuestros hijos es pues no es cualquier decisión, es uno de los grandes privilegios y responsabilidades que tenemos como padres y debemos de ser muy cuidadosos, ¿no? Y observar las tradiciones familiares, observar el tema del contexto de nuestra cultura y cosas como esas. Por ejemplo, yo algo que lamento mucho aquí en Guatemala y lo he comentado con los equipos de traducción, los equipos indígenas, es que por lo menos aquí en Guatemala no hay muchas, yo no conozco muchas personas, así contadas con los dedos de una mano, personas que tengan nombres indígenas. Y son nombres que tienen significados muy bonitos. Por ejemplo, mariposa posada sobre una flor. Es un nombre indígena, solo que para nosotros en español suena raro, ¿verdad? El rayo de luna que entra entre las hojas de los árboles en una noche sin nubes. Qué nombre tan bonito, ¿verdad? Para una niña. O fuerte como el árbol tal, a uno de mis hijos le voy a poner. Pero en el idioma indígena pues en español va a sonar, no nos va a sonar, queremos ponerle, no sé, a nuestros hijos, ¿verdad? Eh, no es tanto un tema de influencia o de ministración o de bendición o cosas, sino es un tema un poco de gusto. Y claro, la aventura, fortuna, y si queremos llamarle como destino de nuestros hijos va a depender de la educación, la disciplina, el esfuerzo, obviamente donde crecemos, el discipulado, si hablamos de la iglesia y cosas como esas. No va a ser como por arte de magia, estrictamente porque le pusimos un nombre. Gracias, Luis. Mira, hay una, digamos, por el tiempo, tal vez una última así, al, al grano. Em, Dice la pregunta de que ¿por qué los judíos aún se refieren a Jehová o a YHWH aún como Hasem? ¿Será porque todavía el tetragramatrón que estabas explicando es muy imposible de pronunciar? ¿O habrá alguna explicación Bueno, ahí? no es que sea imposible de pronunciar, porque incluso en el texto bíblico aparece vocalizado en algunos casos y se podría leer, digamos, pero hay una prohibición. No es que sea imposible, sino prohibición de hacerlo. Entonces ya con la carga de cientos y miles de años de esa tradición, no lo hacen. Hashem, el otro que es Adonai, usan Elohim, son formas como de sustituir el tetragrama cuando aparece en el texto. Eh, y lo siguen haciendo
seguirán haciendo por generaciones de esa manera, porque esa es la forma en la que ellos, digamos, han mantenido su tradición. Les animo a buscar la conferencia de los nombres de Dios, porque ahí se amplía todo el tema, bueno, por lo menos en esa hora de la conferencia, muchas cosas en relación precisamente a ese tema de las sustituciones en la lectura del tetragrama. Gracias, Luis. Y sí, justamente esa es una buena recomendación porque también hay otras preguntas relacionadas con eso. Habían más, pero por el tiempo, para ser respetuosos, vamos a terminar con eso, Luis, y eh, tal vez solo anunciando el próximo webinar, ¿verdad? Que vamos a tener el próximo viernes 27 de octubre con el profesor Abraham Márquez. El tema va a ser Pentecostés de ayer y hoy. Gracias al equipo ahí que ya lo puso en pantalla, usted puede verlo ahí. Entonces, no se lo pierda, siempre invitemos a los demás para que puedan unirse y estar en estas conferencias, en estos webinars que creo que son de mucho valor. Así que gracias, Luis. No sé si quieres despedirte con algunas palabras No, y agradecer a los hermanos la compañía en la conferencia de hoy, invitarlos a que estemos constantemente, aprendemos en cada viernes y con cada una de las conferencias que se dictan por diferentes personas. Y a los que recién ¿cómo se dice? Engancharon con estas conferencias de los viernes, a buscar las anteriores. Creo que vamos a tener que hacer una especie como de inventario o algo así de las conferencias que se han dado, para que en algún lugar por ahí se pueda poner una especie de mapa o de listado de las conferencias que se han dado, para que podamos volver a verlas. Algo, ya son muchas conferencias con muchos tópicos. Y hay un asunto interesante, no se ha repetido no se ha repetido un tema. Y cuando uno está preparando estos temas, surgen más ideas y más ideas de otras cosas que se quieren hacer. Así que muchas gracias y felicitaciones, y agradezco a los hermanos que siempre están apoyando en el asunto técnico. Gracias, hermanos, bendiciones. bueno, gracias a todos, Dios les bendiga y pues vamos a estar siempre ahí pendientes del próximo webinar. Que tengan una feliz noche, pueden encender sus cámaras y saludar ahí y sus audios también ahí si quieren despedirse. Dios les bendiga a todos. Buenas noches. Gracias, Dios bendiga. Para todos. Bendiciones. Bendiga. Gracias, bendiciones.